Dice este versículo 20, que el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Hoy quiero hablarle acerca de juntarnos con Cristo Jesús. Diga conmigo, juntarnos con Cristo Jesús. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la Biblia no dice eso, no dice dime con quién andas y te diré quién eres, pero sí dice que el que anda con sabios, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Juntarnos con Cristo Jesús, estar con el Señor, caminar con Él y aprender de Él. A veces esperamos que todo venga de una enseñanza didáctica donde nosotros podemos escuchar y recibir. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia el verdadero discipulado en la Biblia, ese discipulado fue de caminar con el Señor Jesús, de mirar qué hacía Él. Esa es la verdadera enseñanza, mirar qué hace Él. Por eso los hijos deben de pegarse a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque tal vez papá es una persona muy ocupada, posiblemente es una persona que sale de su casa antes de que amanezca, regresa a su casa a oscuras y está todo el día trabajando, y el tiempo poco que le queda tal vez no lo dedica a enseñar directamente a los hijos. Pero si los hijos caminan con papá y miran lo que hace papá, van a empezar a entender cómo lo hace, por qué lo hace y cuándo hacerlo. Es el verdadero discipulado. Andar con sabios, en este caso juntarse con el Señor Jesús, caminar con el Señor Jesús. En Mateo capítulo 4, en el versículo 18, vemos que el llamado es eso, a caminar, a andar con Él. No solamente a servir, diga conmigo, no solamente a servir, no solamente a servir, sino que todo servicio en la obra de Dios tiene que ver con enseñanza. Yo doy gracias a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio no es de que voy a ir a un seminario teológico y voy a aprender a predicar para poder ser ministro, voy a ir a una escuela de música para aprender a tocar un instrumento, aunque por supuesto todo ello es lícito y es de bendición. Sin embargo, si yo veo mi vida, tal vez por eso no sé predicar, porque nunca fui a un seminario teológico a predicar. Pero sí miré la necesidad de que el hombre necesita la palabra de Dios, necesita la instrucción de Dios, de la necesidad de que el Espíritu Santo ilumine y que Él es el que va a ayudar. Aprender a tocar un instrumento es cometer muchos errores, no llegar ya perfecto al instrumento, sino cometer errores, y en medio de ello no solamente aprender yo, sino aprender para los que mirarían el futuro, cómo lo harían y cómo podrían mejorarlo. Ahora, ahí en Mateo 4:18 dice que andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Ellos estaban echando una red en el mar porque eran pescadores. A ellos les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Cómo me gusta esa frase, porque cuando el Señor Jesús me la reveló, me estaba diciendo, yo haré de ti, yo me encargaré, yo tengo el poder para hacer de ti. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, cuando yo me pongo a seguir al Señor, estoy en la facultad de aprender de Él, de aprender de la manera de Él y a recibir internamente de lo que Él tiene. Por eso la verdadera conversión es recibir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo que es Dios. Porque si no, sería un cascarón pintado por fuera. Sería un cascarón simplemente transformado, pero en esencia dentro de la persona no habría un cambio verdadero. Pero cuando hay un cambio verdadero, el asunto permanece, la enseñanza permanece. Y les dice, seguid en pos de mí y yo os haré. Seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 20, ellos dejando al instante la red le siguieron. Entonces eso me habla de una decisión. Dejando al instante las redes. Es decir, que tuvieron que elegir qué era mejor. Diga conmigo, elegir. Elegir qué era mejor. Y por eso yo hasta cierto punto entiendo cuando alguien dice, no puedo dejar esto por seguir aquello. Lo entiendo. Si no te ha sido revelado, no te ha sido
revelado. Dicho sea de paso, para el 24 de este mes tenemos la fecha límite para asistir para unirnos y a los varones que quieran asistir a la enseñanza o al retiro de varones en California. Pero entiendo cuando alguien dice es que no puedo dejar esto por seguir aquello. Entiendo, porque si no le ha sido revelado, simplemente él no puede elegir por algo que no ha mirado como mejor. Sin embargo, cuando ellos miraron al Señor Jesús y les dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, la oferta estaba grande. O sea, Dios no te llama sin oferta. No te dice, sígueme y no va a pasar nada contigo. No, sígueme y yo haré. Pero tiene que ver con un discipulado e ir donde Él estaba. Comer lo que Él comía. Dormir donde Él dormía. Trabajar en lo que Él se ponía a trabajar. Ese es juntarse con el Señor. No se me olvida cuando un hermano me reclamó y me dijo, es que usted solamente se junta con algunos, me dijo. Y a otros no se junta con nosotros. Y yo le dije, es que yo no me junto con nadie, solamente que andamos trabajando. Vamos a comprar un instrumento, ahí vamos la bola. Bueno, en aquel tiempo ahí vamos la bola a comprar el instrumento. Cualquier cosa que hacíamos, ahí vamos juntos, pero en sí yo no me junto con nadie, simplemente el que se mete, pues anda con nosotros, anda metido ahí. Y entonces eso es parte de la enseñanza, eso es parte del provecho que yo voy a sacar. Yo tuve riquezas cuando estuve de oveja, tuve riquezas que yo no sabía que eran riquezas, fíjese. Y una de las riquezas fue eso, juntarme con mi pastor, andar con él todo el tiempo. Me tocó alguna vez dormir, más de una vez, dormir juntos, alguna vez en la misma cama, comíamos juntos. Si uno tenía $5 y el otro tenía 3, con esos 8 hacíamos lunch para los dos. Y me gustó eso, fue una riqueza que ahora digo, qué riqueza tan grande tenía. Yo era rico y no me daba cuenta, fíjese. Por ejemplo, cuando salíamos a otra ciudad, por ejemplo a Nashville, Atlanta, yo destinaba cierta cantidad para ir, no mucho, por ejemplo $300, $400 máximo, $400, que era dinero en ese tiempo. Lo destinaba para ese viaje, para ir, teníamos una salida en la iglesia. Entonces salíamos y allá en el viaje que íbamos, no se gastaba tanto realmente. A veces los hermanos nos daban de comer, rentábamos dos cuartos solo para hombres, otros 2 cuartos solo para mujeres, los niños amontonados. Era una cosa que era bonita. No la repetiría, pero era bonita. Pero no era grande el gasto. Entonces si yo llevaba $300, yo regresaba, nos gastábamos unos $220 más o menos. Yo venía con 80 de regreso. Yo venía feliz de la vida. Me sobraron $80. Pero más de algunos de mis hermanos venían, hermano. Me gasté $200 en esta avenida, decían. ¿Cuánto dinero gasté en esta avenida? Y venían, pero más de alguno venía desanimado, emproblemado por tanto dinero que se había gastado. $200, $220. Pero yo venía feliz. Tan feliz venía que cuando veníamos les decía, ¿qué vamos a comer? Decían, ¿dónde vamos a comer? Donde quieran, yo todavía traigo, les decía. Yo todavía traigo. Y a veces llegábamos aquí al pueblo y antes de llegar a la casa íbamos a comer a un restaurante, porque todavía había dinero, fíjese. Y ahora a veces pienso y digo, yo era rico y ni cuenta me daba. Yo era rico y ni cuenta me daba de la riqueza que yo tenía. Porque era libre, porque en el discipulado me entregué y me di cuenta que eso era bendición. Me di cuenta que eso formaba parte de mi riqueza, no la gran cantidad que yo tuviera, sino la libertad con la que vivía, la libertad en la cual caminaba. Ahora, caminar con Cristo Jesús, seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y fueron en pos de él. Versículo 21, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es decir que
sí hubo quienes se atrevieron a tomar ese desafío de entrar a un discipulado, caminar con el Señor Jesús, recibir lo que el Señor Jesús era, no solamente lo que tenía, sino lo que Él era. En Marcos capítulo 3, vaya conmigo a Marcos capítulo 3, está el llamado ya a un discipulado más cercano. Ya conmigo, más cercano. Y es que cuando el Señor Jesús pone a Pedro de pastor, hermano, cuando lo deja de pastor, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces hay un amor y hay una entrega que Dios quiere que caminemos en ello. Dice ahí Marcos 3:13 que subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él, y designó a 12. Pero ahí me llama la atención porque lo primero, lo llamó para 3 cosas. Lo primero, para que estuvieran con Él. Diga conmigo, para que estuvieran con Él. Y es que es importante estar con el Señor, mi hermano. Tener comunión con el Señor. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, porque repito, la enseñanza no va a ser una enseñanza didáctica solamente de un pizarrón, de ponerse enfrente de un grupo y enseñarles, sino que los que realmente aprendieron son los que estaban metidos con Él. Son a los que les hablaba de los secretos. Y les decía: a los demás les hablo por parábolas para que no entiendan, pero a ustedes les ha sido dado el conocer los secretos del reino de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos sus secretos. Y ahí dice que los llamó. Lo primero, para que estuvieran con Él. Lo segundo, diga conmigo, lo segundo, para enviarlos a predicar. Y a veces todos queremos que Dios nos envíe a predicar, pero podemos pasar por alto la primera fase, que es para estar con Él. Otra vez diga conmigo: para estar con Él. Lo segundo, para enviarlos a predicar. Y lo tercero, para que tuvieran autoridad. Y a veces queremos primero tener autoridad, después que nos envíen a predicar, y al último, si hay chance, pues andaremos con Él. Pero la cosa no es así, la cosa es al revés. Entonces, caminar con el Señor Jesús. Diga conmigo: caminar con el Señor Jesús. Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. En Hechos capítulo 1, recuerda el pensamiento de este día, es andar con el Señor Jesús. Andar con Él. ¿Quieres aprender algo? Anda con tu maestro. Que te pase lo del Karate Kid, ¿no? Que nos enseñaron a lijar el carro, ¿no? A la derecha, a la izquierda. Y se enojaba porque decía que lo ponían a trabajar. No es solamente servicio, mi hermano. No es solamente tocar, no es solamente predicar, no es solamente hacer el aseo, no es solamente cuidar o instruir niños. Ahí estás aprendiendo algo. Ahí estás aprendiendo algo. Por eso cuando aprendemos algo, sabemos que sí se puede. Diga conmigo: sí se puede. Por eso a veces mi esposa es un poco directa para las cosas. Ya ve que Alfredo dijo el viernes que dijo que estaba enfermo, dice, pero sí fue a trabajar, ¿verdad? Para eso sí. Y es que después es directa. Cuando alguien no puede, una hermana no puede cuidar 3, 4 niños, dice: así se hace, vengan, siéntese aquí con los niños. Y ¿cómo que no se puede? Sí se puede. Yo siempre cuidé niños. Y es que esa es la mejor enseñanza. Cuando uno lo hizo primero. Cuando uno hizo las cosas, sí se puede. Otra día conmigo: sí se puede. Sí se puede. Y en Hechos capítulo 1, versículo 21, dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, mire lo que dice, los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice: uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, un requisito indispensable para el servicio, para el ministerio, es haber andado con Jesús. Los que anduvieron con nosotros desde el principio. La Biblia nos enseña que hubo algunos que no perseveraron. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y entonces dice la Biblia que muchos de ellos se desanimaron. Y ya no, dice la Biblia, que ya no andaban con Él. Vaya conmigo allá, Juan 6. Juan capítulo 6. Así es que encontramos el versículo, ¿verdad?
Porque dice que ya no andaban con él. Y entonces el Señor Jesús, entonces Pedro le dice, mira, estos se ofendieron. Se ofendieron cuando hablaste eso. Y entonces el Señor Jesús les dice que ¿acaso ustedes también se quieren ir? Dice el versículo 35, capítulo 6, que Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Y entonces dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. El versículo 41 les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, que ellos estaban murmurando los judíos porque él les había dicho, yo soy el pan que he descendido del cielo, el que ha venido. El versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y empieza a hablarles de que él es el pan que vino del cielo, el pan que el Padre envió para que el hombre lo comiera. Y el versículo 53 les dice, en verdad os digo, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida en él. No te dice, no tenéis vida en vosotros, sino comen la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre. Y esa palabra los escandalizó. Esa palabra vino a causarle conflicto en su corazón. Dice el versículo 60 que por eso, diga conmigo, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede oírla? Y Jesús les dijo, Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto les escandaliza. ¿Qué si vieras al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? Pero les está dando una enseñanza que viene a desafiar su corazón. Y por eso ellos se apartaron, dice el versículo 66. Dice que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces sí hubo discípulos que no perseveraron en la enseñanza. Cuando hubo palabra dura que consideraron dura, que consideraron que no podían recibirla, ellos se apartaron. Y entonces Pedro les dice, mira, se ofendieron por lo que dijiste. Y él les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Pero Pedro le dice algo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces ahí en Hechos 1:21, cuando dice, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, diga conmigo, todo el tiempo. O sea, caminar con el Señor Jesús no es tiempo perdido. Diga conmigo, no es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Porque Jesús es el Señor, Jesús es fiel, Jesús sí responde. Amén. Jesús sí responde. Andar con el Señor Jesús no es tiempo perdido. Y los que anduvieron desde el principio, los que aprendieron de Él de forma práctica, los que miraron cosas que quizás en el momento no las entendieron. Maestro, mira, toda esta gente aquí y van a desfallecer en el camino, ¿por qué no los mandas a su casa? Y él les dice, ¿por qué no les dan de comer ustedes? Dice, ¿cómo vamos a comprar tanta comida para esta gente aquí en el desierto? ¿Cómo vamos a comprar comida para tanta gente aquí en el desierto? Y entonces el Señor Jesús les enseña que hay un poder de Dios. Diga conmigo, hay un poder de Dios. Para caminar en el Evangelio en victoria, yo debo de saber que hay un poder de Dios. Un poder de Dios para obrar en los momentos difíciles, en los momentos cuando puede haber necesidad. Cuando realmente las cosas se pueden poner difíciles, saber que hay uno más grande todavía. Dijo alguien, me dijo, mi hermano el pastor Ernesto, están tratando de poner un sign grande, me imagino. Lo fueron a traer a Texas, un sign para la iglesia, y fueron a pedir permiso con el inspector de edificios. Y se las hizo cansada, tienen meses, hermano, que ahorita voy, que mañana voy, que ya sabe cómo son ellos. Entonces accidentalmente se juntaron con otro más grande que él en una iglesia. Y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo darte algo? Y dijo, queremos poner un sign. Ahí y nos llevan de ahorita.
Oh, no te preocupes, yo le voy a llamar. Le llamó, en 10 minutos estaba el permiso ya. En 10, me dijo, dice, en 10 minutos, lo que llevaba meses, en 10 minutos ya estaba el permiso. Sí, sí, ni hizo nada, nomás llegó, sí, ponlo ahí, mira, de aquí. En menos, bueno, 10 minutos ya estaba hecho todo. Porque sobre uno grande hay otro más grande siempre. Siempre hay otro más grande. Y cuando los discípulos caminaron con el Señor Jesús, tienen que aprender eso. Tienen que aprender que hay un poder de Dios. Diga conmigo otra vez, hay un poder de Dios. Hay un poder de Dios. ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Pero sobre uno grande hay otro más grande. Entonces, alguien que haya estado desde el principio con el Señor. Ese es el requisito indispensable para el ministerio, haber andado con Jesús. Por eso, tú que quieres servirle a Dios, camina con Jesús. Camina con el Señor. Vas a aprender cosas de la manera que menos te imaginas. Va a haber situaciones quizás difíciles donde lo que Dios quiere darte es una enseñanza a ti personalmente. Y esa enseñanza te va a ayudar en el futuro. Y cuando la gente mire que tienes ese poder de Dios, esa vida de Dios sobre tu vida, tienes la esperanza, la fe en Dios, van a decir, ¿cómo la recibió? No, es que caminó con el Señor Jesús. Ahora, en Isaías 50, Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Dice el Señor Dios. Mire lo que dice Isaías. El Señor Dios. Por supuesto es una profecía al Señor Jesús. Pero dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces yo necesito ser discípulo para poder tener una palabra para sostener a otro. Dice ahí, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Dice, mañana tras mañana me despierta. Pero mira lo que dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Esa es la bendición de ser discípulo. La verdad es triste, hermano, el que no quiere ser discípulo. El apóstol Otto un día en este lugar nos dijo, allá tengo una hermana que le dio raite a otro hermano y la hermana iba con el carro así, casi chocando con todo. Y el hermano le dijo, hermana, ¿usted sabe manejar? Dijo, me estoy enseñando, dijo. Pero no dijo, me están enseñando. Dijo, me estoy enseñando. Hay una bendición en ser discípulo. Porque discípulo es que alguien te está enseñando. De alguien estás aprendiendo. Y otra cosa es, me estoy enseñando. ¿Y cómo va, pastor? Ay, más o menos. ¿Y quién le está enseñando? No, yo solo me voy enseñando ahí a ver cómo le hago. Mi hermano, nosotros debemos de aprender a ser discípulos, porque al caminar con otro, al aprender de otro, por eso en el discipulado uno no puede uno apresurar las cosas. Miren, nuestros hijos están creciendo y los hijos a los 13, 14 años sienten que ya se pueden comer el mundo, hermanos. Ellos sienten que ya todo lo pueden, ya todo lo saben, pero se van a meter un trancazo en la vida, hermano, que van a reaccionar, que no lo saben todo. Pero tarde o temprano, ellos van a tener que caminar hacia adelante. O sea, cuando nosotros crecimos con papá, con mamá, y repito, hubo un tiempo cuando creíamos que ya podíamos hacer las cosas, pero no nos salieron bien. Pero de cualquier manera, llegó el día cuando tuvimos que estar al frente. Si pienso en los viejos, en la tierra, ya no los encuentro, hermano. Ya estoy yo. O sea, si miro a mi mamá, ya no está. Si miro a mi papá, ya no está. Si miro a los señores que yo conocí, que ellos eran los señores, cuando yo era niño, ya no hay ninguno. Dijo T.D. Jakes que una vez estaba su mamá de él, T.D. Jakes tendrá unos, 60 años quizás, y estaba su mamá de él platicando con otra señora de su edad de ellos.
Y ellas platicaban y decían, ¿dónde están los adultos? Decían. ¿Dónde están los viejos, aquellos que nos aconsejan y que tienen que dar consejos a la humanidad? No los miro. Dice yo me les quedaba viendo a ellas y les decía, pues ahí están, ¿dónde más? Ahí están los viejos, porque uno no quiere aceptar que uno es el viejo. Pero lo que quiero decirte es que no necesitamos apresurar las cosas. El joven no necesita apresurar las cosas. Tarde o temprano estará al frente. Tarde o temprano estará al frente de su vida. Platicaba con mi hermano el pastor Ernesto, y ahora que murió el apóstol con el que él estaba, el apóstol Reina Velar, no hace mucho que murió. Platicaba con él y me dijo, yo no pienso agarrar cobertura ahorita, me dijo. No me va a quedar de otra más que echarle para adelante. Voy a estar al frente. Le dije, así es la cosa, eso es lo correcto, le dije. Tarde o temprano todos vamos a estar al frente. Tarde o temprano todos vamos a estar, querramos o no. Por eso mucho mal hace el que apresura las cosas. Porque está apresurado en que ya quiere hacer las cosas de adulto. Pero tarde o temprano vas a estar. Tarde o temprano no va a haber para dónde mires, sino para enfrente. ¿Quién más le va a echar para adelante? Mira, en tu caso, tú, padre de familia, tuviste a tu papá, a tu mamá, pero ya no puedes mirar hacia ellos para que camine tu familia. Ya no puedes decir que mi papá me ayude, que mi mamá me ayude. No, tú eres el que tiene que caminar hacia adelante. Ojalá hayas sido un buen discípulo. Ojalá hayas aprendido bien de papá y mamá cuando ellos pudieron enseñarte. Pero si no aprendiste, la vida se va a enseñar de enseñarte. Y te va a enseñar de manera difícil. Te va a enseñar con golpes, pero si aprendiste de ellos, hermano, va a ser más fácil la cosa. Vas a decir, así lo hacía mi papá. Lo hacía de esta manera. Y aún vas a aprender de los errores que ellos estaban caminando. Entonces, cuando yo quiero tener una palabra, lengua de discípulo, dice ese versículo 4, lengua de discípulo para sostener al fatigado. Dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. La bendición de ser discípulo. En 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Por eso júntate con Cristo. Júntate con Él y aprende. Y en el momento difícil, tú eres el que vas a caminar hacia adelante en el nombre del Señor. Y Él te va a decir, camina. ¿Y cómo lo hago, Señor? Ya deberías de haber aprendido. Y ahí te vas a dar cuenta, si fuiste discípulo te vas a dar cuenta, sí se puede. Sí puedo. Ahora, dice ahí 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre, ¿estamos ahí? Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Mesías es el Salvador, es el Redentor. Cristo, según este versículo, Cristo se junta con su Padre. Se junta con Él. La cabeza de Cristo es el Padre. Él se junta con el Padre. Por eso dice en Juan 5:19. Vaya conmigo a Juan 5:19. Recuerde que la cabeza de Cristo es el Padre. Y dice el versículo 19 del capítulo 5 de Juan, dice que por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo, miren lo que les dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces la cabeza de Cristo es el Padre y Cristo se junta con el Padre, anda con el Padre. Y dice ese versículo que Jesús no hace nada por su cuenta, Él hace lo que ve hacer al Padre. Lo hace de igual manera. Versículo 20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Entonces, el Padre, la cabeza de Cristo, Cristo se junta con su cabeza, se junta con el Padre, y el hombre debe de juntarse con Cristo Jesús, porque Él es nuestra cabeza. Diga conmigo, Él es nuestra cabeza, y debo de juntarme con Él, y yo también debo de hacer lo que miro hacer a Él.
Es un aprendizaje de discípulo. Y también dice que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, de alguna manera, mire, perdóneme, pero de alguna manera el hombre debería de ser un Mesías para la mujer también. La mujer debe de sentirse protegida. Y la mujer debe de alguna manera aprender si se junta con el marido, pues. Por eso, mire, aquí, perdóneme, esto sí va a estar feo, mi hermano. Esto sí va a estar feo, perdóneme, esto sí va a estar feo. Pero si yo faltara en la vida y mi esposa se casara con alguien, pobre hombre, hermano. Necesitaría ser vivo, hermano. Necesitaría ser pilas. Necesitaría no atarse, porque esta muchacha anda conmigo para todos lados. Ella sabe que nada me es imposible. No hay lugar donde no me meta. No hay situación que no pueda resolver. Yo creo que mis hijos han dado cuenta de eso. No hay situación que no pueda resolver. Yo creo que los servidores en la iglesia han dado cuenta de eso. Le pueden preguntar, por ejemplo, a Manuel si alguna vez no he resolvido un problema del sonido. Le pueden preguntar a Carlos si alguna vez no he resolvido un problema de la cámara. Le pueden preguntar a los de la computadora si alguna vez no he resolvido un problema de la computadora. Pastor, aquí tenemos un problema, ahorita lo arreglamos. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero esto no va a quedar así. Y por eso digo, si un día yo faltara y mi esposa se encontrara otro la encontrara a ella, o se encontraran los dos. Pobre hombre, yo de allá del cielo necesitaría orar por ese hombre, hermano. Padre, échale la mano a este, despiértalo, no vaya a ser que sea un tonto, porque esta se lo va a acabar. Esta le va a decir sus verdades. Lo va a cargar como trapo, trapeando, porque si es un tonto que va a la esquina y se pierde, hermano, lo va a tratar mal. Yo sé que lo va a tratar mal, por eso le dije, esto va a estar feo. Esto va a estar feo. Pero lo quiero decirles que de alguna manera el hombre viene a ser como un Mesías para la mujer. Y la mujer puede aprender. Mi esposa ha aprendido, hermano. Aquí es para allá, aquí para allá. Ese semáforo ahí dice, no vuelta a la derecha en rojo. Ella sabe todo. Ahí está la caseta de cobro. Esa caseta de cobro es tanto. Ella sabe, ella está abierta a todo eso. ¿Por qué? Porque anda conmigo, para allá y para acá. Se mete conmigo a todo lugar. Y por eso digo, pobre hombre. Pero bueno, esperemos que no pase, ¿verdad? Esperemos que no pase. Pero el Mesías o el hombre debe de ser de alguna manera salvador. Debe de ser de alguna manera enseñanza para su casa. El Padre o Cristo, el Padre es cabeza de Cristo y Cristo hace lo que ve hacer al Padre. El hombre debe de hacer lo que ve hacer al Hijo. La mujer debería de hacer lo que ve hacer al hombre. Esa es parte del discipulado, es parte de la enseñanza. Entonces, obras que vinieron a andar, que vinieron de andar con el Padre, de ver lo que hace el Padre. El versículo 21 dice que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. En el capítulo 19 de Mateo, vaya conmigo, Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. Dice, he aquí se le acercó uno, ¿estamos ahí? He aquí se le acercó uno y dijo, maestro, qué bien haré. Mira, a mí me llama la atención esa palabra porque él dijo, qué bien haré. Qué bien haré para obtener la vida eterna. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y entonces el versículo 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Dice, y ven y sígueme. Ahí está el llamado a caminar con el Señor Jesús. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces este hombre quería la vida eterna. Diga conmigo, quería la vida eterna. Pero no quería caminar con el Señor Jesús. Quería la vida eterna,
pero no quería caminar con el Señor Jesús. Y así puede haber creyentes que quieren el beneficio, quieren la autoridad, quieren el envío, quieren el uso que Dios da, pero no quieren andar con el Señor Jesús. En este caso no quiso andar porque dice que era dueño de muchos bienes. Y es que si los bienes interponen en mi caminar con el Señor, yo prefiero entregar mis bienes. Por eso cuando uno llega al Evangelio, uno pierde todo. Mire, yo antes de venir al Evangelio, mi familia vivía mal. Cuando digo mal, mal, hermano. El lugar en que vivíamos era, perdóneme que use esta palabra, pero era una porquería, hermano. Completamente. ¿Por qué? Porque ahí nos podíamos emborrachar, ahí podíamos agarrar un chivo, lo colgábamos, le sacábamos las tripas. Ahí no había ahí no había dificultades, hermano. Ahí no había ninguna dificultad. Vivíamos mal. Pero me gustaba cargar buen carro, porque eso sí, pues estaba joven, hermano, yo todavía. Y que me gustaba cargar buen carro. Y así anduve. Cuando llegué al Evangelio, perdí todo. Cuando digo todo, todo, mi hermano. Cuando digo, me quedé sin nada, completamente sin nada. ¿Sabe por qué? Yo después entendí. Porque Dios quiere quitarte todo lo que el diablo te dio para poder darte lo verdadero, para poder darte lo de Dios. Y entonces cuando vengo delante del Señor, si los bienes son un impedimento para que yo camine con el Señor Jesús, yo entrego todo y me dispongo a caminar con el Señor Jesús. Yo sé que al entregar todo, la bendición será mucho más grande en mi vida, pero tengo que estar dispuesto a caminar con Él, que ese es el punto de esta tarde. Caminar con Él. Diga conmigo otra vez, caminar con Él. ¿Qué te puede impedir que camines con el Señor? Él dijo, mire, la pregunta que hizo, ¿qué bien haré? Y es que a veces no sabemos lo que preguntamos. ¿Qué bien haré? Bueno, da lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y entonces dijo que no. Entonces se desanimó. Pero el caminar con el Señor tiene un costo. Diga conmigo, tiene un costo. Pero lo bueno de esto es que Dios te bendice. Dios te prospera. Dios te lleva hacia adelante. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero este hombre quería la vida eterna, pero no caminar con él. Por eso dice que cuando le dijo, ven y sígueme, al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. En Juan capítulo 8, vaya conmigo a Juan capítulo 8. Yo quiero animarte a que camines con el Señor Jesús. Camina con Él. Juan capítulo 8, versículo 12, dice que les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, mira lo que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, cuando yo ando con el Señor Jesús, tengo la bendición de andar en la luz del Espíritu. Diga conmigo, en la luz del Espíritu. En la luz del Espíritu. Porque qué tremendo es andar a ciegas. No sé qué hacer. No sé qué Dios va a hacer. Inseguro en todas las cosas. Pero cuando andamos con la luz de Dios, cuando andas con la luz de Dios, sabes que nada malo te puede pasar. Sabes que si perdieras todo, en Dios se puede recuperar. Y en Dios siempre hay ganancia. Diga conmigo, siempre hay ganancia. En Dios siempre hay ganancia. Siempre, cuando ando con Él, Señor, estoy seguro. Por eso, fíjese, hermano, que riqueza económica no es tener dinero. Porque hay muchos ricos que tienen miedo de perder lo que tienen. Tienen miedo. Es un pavor que tienen. Es una atadura, es una cadena. Pero el que tiene la luz de Dios sabe que Dios es poderoso. Sabe que Dios es poderoso. Y que aunque se pierda todo, Dios puede dar mucho más. Y por eso el que camina en la luz de Dios es generoso, hermano. Porque Él no tiene miedo de perder. Si pierdo todo, ¿qué puede pasar si perdiera todo? Dios puede darme mucho más que esto. Pero yo le aseguro que los ricos del mundo, la mayoría de ellos tienen pavor de perder lo que tienen. Ese es su miedo, perder. Yo creo que en la vida hay que arriesgarnos. Con sensatez hay que arriesgarnos. Pero cuando hay un miedo que impide arriesgarse. Por eso, la verdadera riqueza es caminar en la luz de Dios. Por eso, cuando pienso en cuando caminaba con mi pastor y caminaba con $300 en una salida.
Yo era rico y yo no lo sabía. Yo era rico porque venía feliz. Unos venían, más de algunos, pues no todos, por supuesto, yo tuve buenos hermanos, pero más de alguno venía, hermano, en su ser decaído porque se gastó $200. Yo venía feliz porque me habían sobrado 80. Y todavía listo para gastármelos todo completamente, porque era rico dentro de mi ser. Ni cuenta me había dado la riqueza que yo tenía. Ahora, ahí en Juan 8:12, dice que Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida es no tener temor. Diga conmigo, no tener temor. ¿Cómo viene la fe al hombre? Por oír. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo viene el miedo en la vida del hombre? Lo contrario a la fe. El versículo diría, y el miedo viene por el oír, y el oír la palabra del diablo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y el miedo viene por el oír la palabra del diablo. Entonces la gente camina con temor por las noticias, por lo que viene. Hay una recesión, hay un problema. No, a ese problema, ahí yo voy a salir adelante en el nombre del Señor. Ahí yo seré bendecido, ahí yo seré prosperado. Sacar el miedo del corazón. Ahora, 2 Corintios 13:14, yo trato de terminar. Mire, te digo todo esto para decirte esto. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, ¿estamos ahí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, para nosotros ahora que Cristo Jesús no está en la tierra caminando literalmente, para nosotros ahora la comunión es con el Espíritu Santo. Diga conmigo, con el Espíritu Santo. Porque Jesús ya no está aquí en la tierra caminando, pero el Espíritu Santo sí. Y al tener comunión con el Espíritu Santo, nosotros estamos teniendo comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Por eso dice que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y por supuesto la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo tengo comunión con el Espíritu Santo? Por supuesto hablando con Él. Pero en Hechos 2:41, yo termino con esto. Hechos 2:41 me enseña que hay 4 cosas que yo debo de atender. 4 cosas. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Estamos ahí? Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 42. Se dedicaban continuamente, primeramente a la enseñanza de los apóstoles. Diga conmigo, la enseñanza. ¿Cómo puedo tener comunión con el Espíritu Santo? Por medio de la enseñanza. Una cosa más, también por la comunión, por el compañerismo que tenemos con los hijos de Dios, con los santos, con el pueblo de Dios. Por eso si alguien dice, yo tengo comunión con el Espíritu Santo, no, solamente que no me gusta juntarme con la iglesia. No puede tener comunión con la iglesia fuera de juntarse con los santos de Dios. Lo primero es las enseñanzas, lo segundo es el compañerismo. Dicho sea de paso, para septiembre tenemos picnic anual. Un picnic anual que hacemos cada año. Y hermano, tenga compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Júntese con sus hermanos, pero tienen muchos defectos. Usted tiene más. Usted tiene más, mi hermano. Pero es que se enojan. También usted se enoja también. Pero tenemos comunión. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Segunda cosa, a la comunión. Lo tercero, la Santa Cena. Diga conmigo, la Santa Cena. La Santa Cena es el compañerismo, pastor, pero yo puedo hacer la Santa Cena en mi casa. Sí, pero aquí la haces con los santos de Dios, con la iglesia del Señor. La comunión, el partimiento del pan y la oración. Diga conmigo, la oración. Entonces, el día de hoy que el Señor Jesús no está en la tierra caminando literalmente, ¿cómo puedo tener comunión con Él? Bueno, a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Primeramente, las enseñanzas. Segundo, hermano, la comunión. Tercero, la Santa Cena. Y cuarto, la oración. Únete en eso. Únete en eso y estarás teniendo comunión con el Espíritu Santo y vas a tener los beneficios de la comunión con Dios. Los beneficios de la comunión con el Señor. Amén.
Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, por la bendición de estar delante de tu presencia. Señor, gracias, Señor, por la comunión que nos das contigo, Señor. Gracias porque podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos glorificarte, podemos exaltarte. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti, tener una lengua de discípulo, oído de discípulo, aprender de ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te glorificamos. Señor, te exaltamos. Señor, te bendecimos. Que esa comunión esté fuerte en nosotros. Señor, la necesidad de estar en las enseñanzas, la necesidad de tener comunión unos con otros, Señor. La necesidad de participar en la Santa Cena juntos delante de ti y de dedicarnos juntos a la oración. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, te bendigo y te doy a ti la alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu unción. Señor, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. A ti, Señor, a ti, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. Decláralo, Señor, caminar contigo, Señor, caminar siempre en tu presencia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, decláralo, delante de ti, Señor. Comunión con Él, comunión con Él, adorándolo, bendiciendo, caminando en su presencia. Oh, sí, Señor, hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Nuestra vida no será igual, porque caminaremos aprendiendo de ti, aprendiendo de ti, aprendiendo de ti, Señor. Oh, Shiracaba, Shiracaba, Shirababa, Shiraba. Llénanos, Señor. Enséñanos, Señor. Padre, te bendigo. Padre, te adoro. Padre, te alabo. Te exaltamos, te glorificamos. Te damos la gloria a mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca
intimidad con el Señor. ¿Cómo? Las enseñanzas, el compañerismo, la Santa Cena y la oración delante de Dios. Señor, te damos gracias por bendecirnos. Padre, te bendecimos.